La charla está a cargo de Nathan Wasbrough de Phibro Animal Health. Es titulada Virus de la tilapia del lago, signos clínicos, diagnóstico de la enfermedad y prevención. Nathan es experto global en gestión de salud de los peces. Es licenciado en Ciencias por la Facultad de Biología de la Universidad de Beersheba y tiene una maestría en Ciencias por el Departamento de Zoología en Maricultura de la Universidad de Tel Aviv. Durante los últimos 8 años, Nathan ha sido gerente de patología en peces en Phibro Aqua, una división de Phibro Animal Health Corporation, empresa global que desarrolla y fabrica una amplia gama de productos para la salud y nutrición animal. Muchas gracias, Nathan. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Ok. Quiero agradecer a los organizadores de este importante evento de haber invitado y poder dar esta charla que creo que les va a interesar a todos. El título es El virus de la tilapia del lago, TILV, signos clínicos, diagnóstico de la enfermedad y prevención. Hoy conversé con varias personas y salió así que no sabían por qué a este virus lo llaman virus del lago. ¿Y de qué lago? Gente de acá que está acá, ¿saben por qué se llama así? Si pueden levantar la mano los que saben. ¿Qué lago y por qué se llama el virus del lago? ¿Alguien sabe? No, bueno, les voy a contar la historia. El lago es el lago o se llama Mar de Galilea en el norte de Israel. No es un mar, es un lago que tiene 31 kilómetros de largo y 13 de ancho, que es el cuerpo de agua dulce más grande de Israel. Y en ese lago es muy importante para peregrinos cristianos que vienen a Israel, porque en ese espacio Jesús estuvo varios años predando, también haciendo milagros y también enseñando a diferentes discípulos. O sea que ese lago es muy importante para los cristianos y en ese lago hay una especie de tilapia endémica que se llama Saratonon galileus, que solo está en el lago y se llama generalmente St. Peter Fish. Ahora, ese pez no crece a tamaños grandes, generalmente 300, 400 gramos, y es muy importante ecológicamente para este lago porque esta especie de tilapia filtra algas diatomeas que si no estaría en el lago podría ser un brote muy grande de estas algas y declinar el oxígeno en el agua a niveles mortales. En este lago viven 27 especies distintas de peces. Entre los años 2007 y 2009, hay pescadores artesanales en este lago. El gobierno de Israel introduce todos los años alevines para que, primero, que haya pesca artesanal y segundo, para hacer tratamiento ecológico al lago. O sea que en los años 2007-2009, los pescadores artesanales empezaron a ver que cuando sacaban peces, partes tenían, ellos los llamaban peces ciegos, tilapias ciegas. Tenían en los ojos blancos y bueno, ellos se quejaban mucho contra el gobierno, pero todo lo que han revisado entre esos años no encontraron ninguna causa de por qué estos peces eran ciegos. Y del otro lado, en este lago generalmente se sacaba 320 toneladas de este pez, de esta tilapia galileus, y con el tiempo empezó a bajar
hasta que en el año 2009 sacaron en un año solo 8 toneladas. ¿Sí? Y entonces ahí hubo como una alarma, empezaron a invertir más para ver cuál sería la causa de que este pez se está extinguiendo. No puede ser. Y bueno, en el año 2009 hubo brotes de mortalidades muy grandes en las pisciculturas, especialmente en estanques excavados y en reservorios de tilapia, solo de tilapia. Las tilapias ahí se cultivan con otras especies como la carpa, como el múgil, y solo morían tilapias. Y ahí yo creo que fui uno de los primeros que encontré este virus en el campo, porque después de ahí en adelante empezó a pasar por todos los estanques, mortalidades, y siendo que la calidad del agua estaba perfecta, no había problemas de calidad de agua, de oxígeno, de amonio, nada. Y bueno, entonces yo después de 2 semanas que vi una pila así de estanques con mortalidad de peces flotando, solo tilapias, ahí ya empecé a ver que esto es un virus, pero no tenía cómo comprobar. Recién en el año 2014, investigadores de Israel, también con otros de Europa, pudieron identificar que se estaba hablando de un agente viral y le dieron el nombre tilapia del virus del lago. El lago es el lago de Galilea o mar de Galilea, que como dije antes es muy sagrado para los cristianos, y bueno, ahí le quedó el nombre porque empezó todo ahí con los peces de las tilapias que se morían, y en un lago es muy difícil ver peces muertos, pero sí salían ciegos. Entonces se le dio ese nombre, lo descubrieron, lo publicaron, y de ahí en adelante ya es historia. La agenda de esta charla sería introducción, signos clínicos, diagnóstico, modo de transmisión de la enfermedad, comprensión de la patología durante la infección, estrategias de producción y manejo. La producción de tilapia se convertirá en uno de los cultivos acuícolas más importantes de este ciclo. La producción mundial anual de tilapia se estima en más de 7 millones de toneladas métricas. Se produce en más de 140 países en todo el mundo. Se estima que la producción de tilapia aumentará a más de 8,5 millones de toneladas métricas para el año 2030. Las tilapias fueron tradicionalmente afectadas en un pasado, hace 15, 20 años, por solo varios patógenos bacterianos y varias especies de parásitos externos e internos. No se sabía sobre ningún virus que afectaba a las tilapias. Hasta unos años no se ha informado de enfermedades virales de importancia en el cultivo comercial de tilapia. Como dije antes, entre 15 y 20 años no se identificó ningún virus que afectaba la producción en las tilapias. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a los brotes de enfermedades en general en peces de cultivos? Factores ambientales, como cambios de salinidad, temperatura, niveles de acidez, niveles de oxígeno disuelto y crecimiento significativo de algas tóxicas. Contaminantes, incluidos pesticidas, productos químicos y aguas residuales. También hay parásitos, patógenos que infectan a los peces con virus, bacterias, hongos, protozoas, copepodos, etc. El transporte de huevos y peces vivos entre granjas, regiones, países
y continentes son los que impulsan la aparición y propagación de enfermedades emergentes. Y eso fue lo que pasó con el TIL. Hoy día se sabe cómo se difundió en tantos países en tan poco tiempo. Después, si me queda tiempo, yo les voy a explicar. Intensificación de métodos de acuicultura y técnicas operativas de las granjas que han pasado de subsistencia a escala industrial y han aumentado el contacto y el estrés de los peces. O sea que los productores cada vez tienen densidades más altas y los peces en general están más estresados. Cuando un pez está estresado, el sistema inmuno ya funciona peor, no como de un pez sano. Virus de la tilapia del lago, entonces sabemos que es el lago, el mar de Galilea, y que ahí empezó todo con los peces ciegos, también con la desaparición de esta especie, ahí empezó todo. El TIL es un patógeno emergente que pertenece al género Tilapinovirus, familia Amnovirae, especie Tilapia tilapinovirus. El TIL es un virus RNA de simple cadena, de sentido negativo y tiene un genoma de 10.323 kilobytes, organizado en 10 segmentos que codifican 14 proteínas. Es considerado el causante de la hepatitis sincicial, de la tilapia y del síndrome de mortalidad de verano o síndrome de mortalidad de un mes de la tilapia, TOMS, en Tailandia. Todos estos nombres se le dieron en cada país cuando tenían mortalidades inexplicables en los meses de verano de las tilapias. No se había identificado que era un virus, entonces cada país le daba un nombre. Hasta que, como dije antes, en el 2014 se pudo identificar y desarrollar una prueba de PCR para este virus. Este patógeno tiene la cualidad de infectar varias especies de cíclidos, principalmente la tilapia. Replica y transcribe su genoma en múltiples órganos como el hígado, riñón, vaso, cerebro, branquias y el tejido muscular. Se puede decir que si este virus infecta a un pez, se va a encontrar en la mayoría de los órganos, pero como consejo, hoy día cuando se toman muestras de peces moribundos, no agarrar peces que se sienten bien porque ahí no se va a encontrar nada. La posibilidad de hacer PCR en peces no sintomáticos es muy baja. Hay que tomar peces moribundos y ahí extraer el cerebro y especialmente el hígado, porque el hígado es uno de los órganos que más están afectados por este virus. Antecedentes. La ocurrencia de la enfermedad fue oficialmente documentada en Ecuador en el 2013 y respectivamente en el 2014 en Israel. Se cree que el virus es responsable de la mortalidad masiva de la tilapia cultivada en Israel desde el año 2009, como les conté antes. No había cómo verificar, cómo identificar cuál es la causa de las mortalidades. Cabe decir que en Israel se cultiva una tilapia híbrida que es Orachromys aureus con nilótica, porque este híbrido es más resistente al frío, porque en Israel hay invierno en medio del ciclo de producción, entonces se utiliza este híbrido para que no se mueran durante los meses de invierno, que la temperatura puede llegar a 12 grados, 13, 14, y supongo que la tilapia
nilótica no va a poder sobrevivir esas temperaturas bajas. El TIR parece estar muy extendido, ocasionando brotes asociados a diferentes niveles de mortalidad. En la literatura se puede encontrar mortalidades desde 5% a 90%. Depende del país, depende de quién publicó. Y como ven, esto así apareció en el año 2009. Estanques de tilapia juveniles, pero no solo juveniles, también adultos. Y como ven esto, y así todo que se ve como un desastre, generalmente de estos estanques quedan vivos de promedio el 50%. Y esos 50% que queda vivo de los alevines se están, como se puede decir, naturalmente inmunizados. Ya no van a morir del virus hasta que lleguen al tamaño comercial. ¿Cuáles son los países que hoy se sabe que está declarado el virus? Son 16, 17 países y está en paréntesis los años. Lo que es interesante en este gráfico, que no yo lo hice, se publicó, que México en el 2018 se encontró el virus. Después, por lo que entendí más tarde, este virus hoy día ya no se puede encontrar en las granjas, o sea que México está en una situación libre del virus, pero con vigilancia. ¿Cuáles son los signos clínicos y lesiones macroscópicas del TIL? Ya les digo desde ahora que estos signos clínicos no son específicos del TIL. Hay otras enfermedades y uno se puede confundir. O sea que con todo lo que van a ver ustedes, no quiere decir que los peces están enfermos del TIL. Por ejemplo, acá se puede ver con los ojos brotados, que generalmente se dice Streptococcus, y puede ser que sea Streptococcus, porque el problema de este virus que afecta mucho al sistema inmuno del pez. Entonces el pez que está afectado por este virus se infecta con todo patógeno que está en el medio ambiente. Si hay Streptococcus, se va a enfermar con Streptococcus, y va a tener parásitos, y va a tener todo. O sea que acá la cuestión de coinfecciones es muy importante, y eso hace que el tratamiento a los peces sea aún más difícil. Acá pueden observar los peces que pueden ver en los ojos, que los pescadores del lago o mar de Galilea, que decían que estaban ciegos. Ellos decían ya años que ¿cómo puede ser que sacan peces que están ciegos? Todo lo que se ha revisado, el gobierno llevó a laboratorios, al servicio veterinario, no pudieron encontrar la causa de qué es lo que está pasando. Acá podemos ver otros signos clínicos y lesiones macroscópicas del virus: necrosis, palidez de branquias, decoloración de la piel, como se puede observar, pero no son signos solamente del TIL. No son específicos. Acá pueden ver más casos. Todos estos peces que ven acá fueron revisados por PCR y fueron positivos para el virus. Pero también tenían otras infecciones secundarias que yo ya les voy a mostrar. Así se ven los peces que fueron infectados por este virus. Y como dije antes, las consecuencias e impactos de coinfecciones en la tilapia hacen que el tratamiento y las mortalidades sean más altos. O sea que no es solo el virus infecta al pez,
pero ahí se empiezan a agregar otros patógenos, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos o pueden ser hongos. Las coinfecciones ocurren cuando 2 o más patógenos infectan el mismo huésped, potenciando su efecto y aumentando la gravedad de la enfermedad mediante sinergias. Los hallazgos patológicos de parásitos son los parásitos normales que el que examina peces los puede encontrar en casi todo el mundo. Pueden ser ciliados como la trijodina, pueden ser monogeneos también, que son gusanos, pueden ser cecilios, y vimos que peces que están infectados con trematodos digenéticos, como se puede ver acá, estas son branquias. Miren que esta infección tan grave es un parásito que tiene un ciclo de vida de ave, caracoles y pez. Se puede observar una infección muy alta en estanques que estaban infectados a un nivel así alto de este parásito. Las mortalidades eran aún mayores. Y como dije antes, la bacteriología, si se agarra un pez moribundo, también, aparte que sale positivo al virus, se puede también en muchos casos aislar también bacterias patógenas como Streptococcus, Aeromonas, Vibrios, como el Vulnificus, también se encuentran en peces moribundos. Diagnóstico de la enfermedad. Primero, es algo que depende también del productor, que ya tiene experiencia, como pueden ver en la foto, los peces flotando, epidemiología y síntomas clínicos externos, como si ven esto, como está acá. Y esto pasa muy rápido. Este virus es fulminante. No es como Streptococcus, que se empiezan a ver mortalidad crónica, los peces nadando, varios días, semanas, muriéndose de a poco. No, este virus es fulminante. Generalmente, desde el momento que se ve el primer pez muerto, hay un pico después de 10 días y después empieza a bajar la mortalidad, y después de 3 semanas, el que quedó vivo, los sobrevivientes, van a llegar a tamaño comercial. Si no, lo van a matar en camino por otra cosa, pero por el virus no se va a morir. Y los métodos hoy día, ¿cómo se puede identificar este virus? Es con la biología molecular, diagnóstico molecular, varios tipos de PCR. Hoy día hay en el mercado equipos de PCR portátiles, pequeños, que trabajan bastante bien y se pueden identificar cuando en una granja hay mortalidades que no se pueden explicar, para saber si es positivo o negativo. También hoy día, especialmente vi de mis visitas a Brasil, también en universidades, esta compañía que se llama Poki tiene un aparato automático completamente, que uno pone el órgano, un pedacito del órgano en el aparato, tiene varias cajitas para poner, y el aparato trabaja solo y da respuesta negativa o positiva. Y también tenemos la técnica de histopatología, que generalmente no es muy común y lleva tiempo, pero también puede ser un diagnóstico para esta enfermedad. ¿Cómo se transmite este virus? Este virus infecta a peces en forma horizontal, o sea, de pez enfermo a pez sano por el agua,
y también verticalmente. Reproductores pueden ser portadores de este virus y en las ovas que sale y en las larvas y en los alevines son portadores del virus. Como se puede ver acá, el virus se encuentra en muchos de los órganos de los peces, entra por el agua, oralmente, por las branquias, infecta el riñón, el vaso, el hígado, las gonadas. Por eso verticalmente infecta a los alevines. Los huevos también salen positivos de un reproductor positivo. Y también por el mocus se libera el virus al agua y después infecta peces, como se puede ver acá. Y acá vemos el daño que hace este virus, que la verdad daña todos los órganos del pez en la infección, pero especialmente el hígado. Por eso digo, cuando se toman muestras de peces moribundos, tomar cerebro, pero especialmente el hígado. Lo que pasa en el hígado, se desarrollan células gigantes multinucleadas que se llaman sincitios. Pueden ver acá una célula que en vez de tener un núcleo, tiene cientos. Y esto daña mucho el hígado. Y por eso digo, si alguien toma muestras, tomar especialmente del hígado. Y esto se hace con la tecnología de la histología. Y bueno, hoy día ya se han publicado más de 100 artículos sobre este virus. De los 100 esos yo elegí este, que me parece muy interesante. Este artículo, no sé si ustedes escucharon seguro que en los últimos años en Europa hay olas de calor. La trucha que se cría en Europa tiene que estar a 15 grados. Como hay olas de calor muy grandes, llegó la temperatura del agua a 20 y también más. Y lo que querían acá en donde se hizo esta investigación, saber si un pez de agua fría, por el cambio climático, se expone a temperaturas altas, o sea que él también va a estar en estrés, si este virus lo puede afectar. Y lo interesante que durante este experimento que duró varias semanas no murieron los peces, pero pararon el experimento y cuando analizaron los órganos internos de las truchas, arco iris y marrón, se encontró que el virus se reproduce en los órganos. O sea, que podría ser, si hubiera mantenido 1 o 2 meses estos peces en esa temperatura, el virus los puede infectar y matar. Esto es muy interesante por el cambio de clima que está pasando. ¿Cuáles son las estrategias de producción? En Israel, desde el año 2009 que empezaron todas estas mortalidades, morían alevines como también peces de todos los tamaños. Como dije antes, el segundo o tercer año ya había tilapias que sobrevivieron los brotes de los virus, los alevines, o sea que cuando seguían el crecimiento hasta el tamaño comercial, ya no se morían. Todos los años hay brotes de alevines que pueden, generalmente, después de la reversión, empiezan a morir, pero también puede empezar a morir a los 20, 30, 40 y 50 grados. Cada año es distinto, según la temperatura del agua, si el verano es más largo, es más corto, siempre aparece en los meses de verano. Julio, agosto, que esos son los meses calientes, donde la temperatura del agua llega a 31, 32 grados. Generalmente los brotes se ven de 29 grados para arriba. Y, como dije antes, de promedio,
mata al 50% de promedio. Hay años que son peores, hay años que son mejores. Entonces hay productores que producen sus propios alevines, que no les cuesta mucho, producen generalmente 3 veces más de lo que necesitan. Un productor que adquiere los alevines compra el doble para quedarse después con la mitad y poder producir lo que él tiene programado. Acá pueden ver 2009 cómo se veían los estanques, y después de 15 años, 2023, se sigue viendo lo mismo. El virus está ahí, no se lo puede erradicar, y bueno, así se produce. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención son las más importantes: mejorar la bioseguridad a nivel de la granja, pero por supuesto que no siempre es suficiente, porque hay 2 granjas, una cerca de la otra, y una cuida la bioseguridad y el otro no. No vale mucho eso, especialmente en granjas que están en ríos o en embalses. No depende solo de la misma granja, sino también de los vecinos. Y, por supuesto, acá el gobierno también puede evitar importación de tilapias de regiones como Asia, que ya en Asia se encontró otra clase de virus que por suerte no llegó a Sudamérica y otros países, que se llama parvovirus, que también mata especialmente tilapias grandes. O sea, si alguien quiere importar alevines o reproductores de Asia, tiene que tener mucho cuidado. Yo diría que no lo haga. Como expliqué eso, control de movimientos de peces dentro del país también. Un productor tiene que saber que compra alevines sanos de una granja que cuida la bioseguridad y también que maneja los peces correctamente. Y utiliza también monitoreo sanitario de rutina. También es muy importante usar reproductores libres del TIL. Como dije antes, hay reproductores que son portadores, no están enfermos, no se mueren, pero los huevos, las larvas y los alevines también se contagian con este virus, y cuando llegue algún estrés, como puede ser un estrés térmico, ahí se va a ver un brote del virus. Y también es muy importante usar aditivos alimentarios preventivos. Otra vez, son preventivos y no curativos. Generalmente nosotros en Israel se da un producto, se llama Pagro, de Fibro. Después de la reversión sexual, hay granjas que lo dan hasta que llega el invierno, hasta que llegan los peces a 80 gramos, después se ponen en estanques con agua caliente para que pasen el invierno, y hay algunos productores que lo dan durante todo el ciclo de producción. Hemos visto que mejora la mortalidad, no en el laboratorio, sino en el campo, de un 12%. Ese 12% de mejora de mortalidad cubre el costo del producto. Y es muy importante también la educación de los productores. La gente que trabaja en las fincas, de vez en cuando hay que hacer entrenamientos. Yo pienso que si un productor puede pedir a una fábrica de alimentos que compra, si puede traer un veterinario que haga un entrenamiento para que los productores estén al tanto y sepan lo que hacer o lo que no hacer. ¿Qué mensaje nos llevamos a casa?
La tilapia, Tilapinovirus, el TIL, es un virus emergente que amenazan a la acuicultura mundial de la tilapia. Es más complejo que solo el virus. Las bacterias y los parásitos pueden afectar la mortalidad, como dije antes, coinfecciones. Bioseguridad y manejo de las granjas claves para el control de la enfermedad. Y por último, ya han hablado antes de las vacunas, que son muy importantes. Una vacuna es una de las prioridades críticas para estos virus emergentes. Hoy día no hay ninguna vacuna comercial que se puede usar en el mundo contra este virus. Tengan en cuenta que si alguna empresa va a querer investigar y desarrollar una vacuna, también tiene que ser una vacuna por inmersión, porque este virus también ataca alevines a tamaño que no se pueden vacunar. Entonces sería un baño con la vacuna y después cuando lleguen al tamaño que se puede vacunar, más o menos 15-20 gramos, ahí inyectar, pero lamentablemente por ahora ninguna empresa tiene esta vacuna, muy importante. Y uno tiene que pensar, por ejemplo, países en África, que estoy seguro que no van a poder pagar. Digamos que haya una vacuna, ahí no van a poder pagar lo que puede salir una vacuna así. Hay que tener en cuenta que las empresas toman en cuenta qué beneficio tendrá, porque hoy día desarrollar una vacuna contra un virus, las regulaciones en los países son muy altas, son como desarrollar una vacuna para humanos. Así que es muy caro. Así que yo pienso que por eso hasta hoy día ninguna empresa levantó la mano y dice yo voy a desarrollar una vacuna contra el TIL, porque después hay que venderla, esta vacuna, a grandes cantidades. Bueno, muchas gracias. Y si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta para Nathan? Solo levanten la mano y les acercarían un micrófono. Por allá, por favor. Doctor Nathan, muchas gracias por la charla bastante interesante y alentadora. Déjeme preguntarle, dado ese comportamiento, de alguna manera hasta parece autolimitante, y recordando incluso el escenario de México en el 2018, en el que se detectó, se planteó una estrategia sanitaria integral de la mano de los productores, y hoy día, como lo dice, está en el grupo 1 de las enfermedades exóticas de notificación obligatoria y que obligarían a que del diagnóstico lo hiciera la autoridad sanitaria mexicana. Un poco también comentando de los riesgos que implica a veces tener esos kits de diagnóstico inmediato que a veces provocan que la gente detecta pero no notifica. Entonces, si la pregunta o el planteamiento es complejo, lo centraría a que diría que la progresión de este TIL nos lleva a una preocupación de incluso instalar un programa sanitario específico, o habría que saber que por ahí se va a convivir con ella en el futuro. Bueno, yo estoy de acuerdo que estos kits para hacer PCR, aunque yo los probé siempre que me salió positivo, también los mandé a PCR normales y nunca tuve un error. Pero estoy de acuerdo con usted que las autoridades tienen que revisar ellos y declarar ellos. Yo les puedo traer, si veo que hay brotes, saco los órganos, se los manda al Instituto Veterinario que hagan PCR y que ellos van a tener la respuesta. Yo la puedo tener, pero es a nivel de granja, no más. Los servicios veterinarios son ellos los que tienen que revisar y declarar, por supuesto, pero estos kits son muy importantes también para el campo, como
Antes han preguntado acá que mandan una muestra y lleva 2 o 3 semanas, creo, hasta que reciben la respuesta. Acá tenemos una respuesta muy rápida, es que con estos kits, no solo el TIL, se puede hacer Streptococcus agalactia, Streptococcus igne, para dar una herramienta a la granja inmediatamente. Si hay que empezar a tratar a los peces, no se puede esperar 2 semanas porque se van a quedar sin peces. O sea, bueno para el campo, pero paralelamente tiene que las instituciones nacionales también tienen que estar al tanto. Y si hay que declarar, solo ellas pueden declarar. Muchas gracias, Doc. Por aquí, por favor, hay otras 2 preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Soto, yo soy investigador de la Universidad de California en Davis, también veterinario. Simplemente para ahondar un poco más en la pregunta que hizo el caballero acá, mañana vamos a hablar también de otras enfermedades emergentes. Un punto que les quiero aconsejar que tengan mucho cuidado es el utilizar esos kits, porque esos kits no tienen en su mayoría la validación de sensibilidad y particularmente de especificidad que se ocupa para muchos de estos organismos. Sí les puede dar una respuesta rápida y ustedes pueden actuar rápido con esa respuesta, pero también es muy probable que esa respuesta vaya a ser errónea. Tienen que tener para un test diagnóstico, particularmente para una enfermedad emergente, particularmente para una enfermedad de notificación obligatoria a la OIE o al WOHA, la validación de los kits tiene que tener una gran cantidad de trabajo. Eso toma años. Por eso es que organismos específicos son los que tienen que realizar estos tests y la organización, se puede ser el ministerio, en este caso aquí en México creo que es el Cernacica, el que los tiene que correr. Es por ello mismo que tienen que correr esos test específicos. Inclusive, a partir de toda esa validación, puede haber test que son erróneos. En este momento hay un problema, mañana voy a ahondar un poco en el problema de 4 de los test que inclusive son recomendados por el WOHA para este virus, para el del Tilapia Lake Virus, porque hay otro virus que tiene el genoma muy parecido, que afecta al guppy. También se ha diagnosticado en California y se ha diagnosticado también en Trinidad y Tobago, ya lo han encontrado en Europa. Entonces, que sea positivo no tiene que significar, inclusive con estos tests que han sido trabajados por años y años y años, que sea Tilapia Lake Virus. Eso tiene que confirmarse completamente por la autoridad sanitaria. E inclusive esos tests también pueden tener pruebas erróneas. Entonces, simplemente una nota que por favor tengan cuidado, si compran estos kits y los usen, no se apresuren tampoco mucho, busquen un veterinario, busquen la autoridad para que les confirme el diagnóstico, porque puede ser erróneo y ustedes pueden actuar rápidamente, vender o erradicar o comprar antibióticos, lo que sea, para cualquiera de los kits, y puede que no sea correcto el diagnóstico. Entonces simplemente una nota que tengan un poco cuidado con eso. Adelante, Jesús. Sí, buenas tardes. De su presentación me queda claro que este virus es algo con lo que tenemos que convivir actualmente. Estas medidas preventivas o profilácticas, ¿verdad?, no terapéuticas, con el PAC-GROW, con inmunoestimulantes, con fitobióticos, ¿qué grado de efectividad ustedes están recomendando y eventualmente qué programa de implementación a nivel de granjas como una medida para minimizar las pérdidas del producto? Sí, como dije antes, no es que usando este producto no va a haber mortalidades. Las mejoró un 12%, no en laboratorio, sino en el campo. Yo diría, si fuera productor, probar. No a toda la granja probar, hacer 2, 3 estanques y probar, pero hay que acordarse que es preventivo. Si ustedes saben que se acerca el verano, dar un mes antes por lo menos
estos productos para que puedan prevenir o puedan evitar una mortalidad muy alta. Si no, pueden mejorar. Como dije antes, 12% hicimos muchos ensayos en el campo, verdaderos. Así que ténganlo en cuenta, se tiene que usar preventivo.